Gracias por estar. Hoy día estamos en el último día de la semana, de la cuarta semana de investigación de la RPU, el consorcio de universidades que agrupa a todas las universidades nacionales que hacen investigación y a algunas privadas. Agradecemos a todos los que están presentes el día de hoy para para este panel. Gracias a los dos investigadores y es la mesa 5 de la cuarta semana. Y le voy a dar el pase a Jerry Fidel Agreda, quien es docente investigador de la Universidad Nacional de Trujillo. Es maestro en ciencias de la física de la Universidad Nacional como tema de investigación. Él trabaja en espectroscopía de plasma inducida por láser, síntesis de nanopartículas por ablación con láser en medios líquidos, fotoacústica pulsada y sus aplicaciones: fluorescencia, espectroscopía rama, microscopía electrónica de barrido, energía dispersiva de rayos X, difracción de rayos X y distinciones tiene por la OSA Best Student Poster Prize, otorgado por The Optical Society en la segunda escuela optandina de óptica espectroscopía y fotónica del láser. Bien, Jerry, perdón, Jerry. Son las 16, tienes hasta las 10:26. Yo a las 10:24 voy a encender mi cámara, lo que significa que te quedan 2 minutos. Igual te lo voy a decir. Y muchas gracias. Por favor, todos los que deseen colocar alguna pregunta para los ponentes, lo ponen en el chat de la sesión. Al final de las dos ponencias, los ponentes responderán las preguntas respectivas y yo también en algunos casos haré algunas preguntas puntuales vinculadas a lo que yo hago, que es transferencia tecnológica. Muchas gracias, por favor, y adelante, Jerry. 10:27, termina tu ponencia a las 10:05, 10:25, prendo mi cámara. De acuerdo. Eh, ¿Me confirman si se observa? Hola, ¿me confirman si se observa la presentación? Sí, sí se observa. Está súper bien. Adelante, por Ok, favor, Jerry. listo. Bueno, gracias primeramente por la invitación a las ponencias referentes a la Semana de la Investigación dada por la Red Peruana de Universidades. En esta oportunidad voy a exponer algo referente a lo que estamos trabajando en el laboratorio de óptica y láseres, que es el efecto de la temperatura en la intensidad de la fluorescencia de curcumina y las perspectivas futuras que tiene estos estudios. Bien, bien, como les comentaba, yo soy parte del grupo de investigación en óptica y láseres de la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo coordinador es el doctor Claver Wilder Damarreina, y en el cual trabajamos 4 docentes de la tesistas que actualmente están desarrollando sus tesis, van la redundancia, en el laboratorio, y colaboramos en 2 ramas de investigación. ¿Sí? O sea, el laboratorio se encarga o está trabajando en 2 ramas distintas de investigación. Uno es la nanotecnología mediante métodos físicos, ablación láser en medios líquidos específicamente, en lo cual trabajamos con laboratorios cuyos responsables se están enumerando acá. Y trabajamos también lo que se conoce como arqueología o aplicaciones de arqueología, que trabajamos con los grupos o con los responsables de las huacas del Sol y la Luna, Chan Chan, proyectos arqueológicos Huanchaco y demás. Bien, ¿por qué estudiar la curcumina? Eh, Principalmente la curcumina pues es un tubérculo, se podría decir, cuyo medio activo en sí es un pigmento polifenólico, cuyo medio activo es la curcumina como tal, viene a partir de la cúrcuma longa,
Su medio activo principal es la curcumina y se estudia principalmente porque tiene muchas propiedades para la salud, propiedades como antioxidantes, antiinflamatorias, antitumorales, todas buenas para vivir mejor, se podría decir, ¿no? Actualmente se están estudiando o se están realizando estudios en el tratamiento de la curcumina para enfermedades crónico-degenerativas y tratamientos de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, entre los que podemos citar los cáncer gastrointestinales, los cáncer de páncreas e hígado, los cáncer de mamas, cáncer de cuello uterino. En todos ellos se ve un efecto de los polifenoles en evitar la oxidación de las células, en mejorar o disminuir los síntomas propios del cáncer y disminuir el tamaño de los tumores, se podría decir. Entonces, todo ello nos da la base para estudiar a la curcumina, ¿sí? Actualmente. Lo importante o lo interesante de la curcumina o algunas falencias de la curcumina es que tiene una pobre solubilidad en agua. Se puede disolver en otros compuestos, en otros solventes orgánicos como alcoholes o aceites, pero en agua no. Entonces tenemos que estudiarlo por ahí. También, además, es químicamente inestable, tiene un rendimiento cuántico que disminuye, ya lo vamos a ver luego, debido a que disminuye o cómo se ve afectado y además se ve afectado por la temperatura y radiación UV. En esta exposición vamos a ver un poco de cómo es que se afecta la temperatura o cómo la temperatura afecta a las propiedades características de la curcumina que le dan esas características de ser un buen antioxidante o antiinflamatorio. Nos vamos a basar en estudios de espectroscopía molecular, ¿sí? Donde vamos a ver un poco de espectroscopía fotoluminiscente, vamos a analizar los procesos de excitación de la molécula debido a radiación y dentro de los espectros que podemos analizar los espectros de absorción cuando las moléculas de curcumina en este caso absorben la radiación y luego podemos analizar los procesos de desexcitación de tipo radiativo, como es la fluorescencia, y vamos a ver las características principales. Además, existen otros tipos de procesos no radiativos que generan en última instancia calor, pero que en esta parte no lo estamos analizando. Bien, entonces esa es la importancia y la justificación de por qué estudiar la curcumina. Para lo cual nosotros lo que hicimos fue preparar diferentes concentraciones a partir de una concentración madre, que lo podemos llamar, de 100 miligramos por litro. Preparamos una serie de concentraciones mediante dilución de la concentración madre a diferentes cantidades de alcohol. ¿Sí? Entonces, estas concentraciones luego las hemos evaluado. Para evaluarlas, como les comentaba, hemos utilizado espectroscopía UV, se podría decir, para obtener los espectros de absorción y también espectroscopía de fluorescencia para tener los espectros de emisión característicos de la curcumina. Pero como en este caso necesitábamos de alguna forma estudiar el efecto de la temperatura, agregamos al equipo de fluorescencia con la cual nosotros podíamos monitorear en tiempo real cómo cambiaba la temperatura conforme la curcumina se iba calentando. Ok, entonces a partir de ahí, pues los resultados a los cuales hemos llegado, primero pues necesitábamos conocer a qué concentración la curcumina florecía, ¿no? Una mayor intensidad se podría decir. Entonces, para llegar a obtener este valor, lo que hicimos primero es un estudio del efecto de la concentración en la curcumina. Vemos que a diferentes concentraciones, conforme aumenta la concentración, la absorbancia de la curcumina también aumenta y este aumento es lineal, como podemos observar en la primera gráfica. Esperado, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos más o menos de lo mismo por dilución, pues deberíamos tener una curva lineal en este caso. Además, nosotros podemos ver en los espectros de absorción característicos de la curcumina dos picos que se deben a los polifenoles que están presentes dentro de la curcumina y que absorben en esas dos longitudes.
Luego, en el espectro de fluorescencia, observamos que, igual que en el espectro de absorción, existe un aumento de la fluorescencia conforme aumenta la concentración, pero este aumento tiende a atenuarse. O sea, al inicio el aumento es lineal, se podría decir que que la concentración con la fluorescencia tiene un incremento lineal, pero luego a concentraciones mayores a 1,5 miligramos por litro ya la fluorescencia tiende a atenuarse. Y estas atenuaciones se deben generalmente a automortiguamientos o a fenómenos de discretación no radiativos que generan que los cromóforos presentes en la curcumina que han sido excitados no estén lo suficientemente activos al momento de producir la fluorescencia. Entonces, si nosotros comparamos los dos espectros, los espectros de absorción y de fluorescencia, esto es a la temperatura ambiente todo, vemos un desplazamiento en longitud de onda, que se le conoce como desplazamiento de Stokes, y que me da información de cómo es que se comporta la, ¿no? Si analizamos ya todas las concentraciones que habíamos diluido, aquí solamente analizamos hasta 4 miligramos por litro, debido a que no teníamos nuestra resolución de nuestro equipo de flores de absorción. Nuestro VBIS solo nos permite hasta 4 miligramos por litro, para más concentraciones se satura el equipo, entonces por eso solo analizamos hasta 4 miligramos, pero si analizamos fluorescencia para todas las concentraciones podemos ver este comportamiento, que la fluorescencia aumenta para concentraciones muy bajas, pero tiende a llegar a un punto máximo más o menos en 6 o 7 miligramos por litro y luego decae la fluorescencia. Este decaimiento de la fluorescencia ya lo vamos a explicar luego. Entonces, una vez que nosotros estudiamos el efecto de la concentración, pues podríamos haber trabajado con 4 miligramos por litro en este estudio, pero decidimos trabajar para todas las concentraciones ya que los teníamos todos. Entonces, al analizar la fluorescencia, conforme cambiaba la temperatura, en un cambio de temperatura desde 15 hasta 45 grados centígrados, podemos observar que la fluorescencia disminuye conforme aumenta la temperatura. En todas las concentraciones, independientemente de la concentración, la fluorescencia disminuye conforme aumenta la temperatura. ¿Ok? Luego observamos o quisimos ver si es que si esta disminución ve afectado alguna de las propiedades químicas de la curcumina como tal. Entonces analizamos el espectro normalizándolo, como ven en los INSET, y al analizar los espectros observamos que no existe un cambio en la forma del espectro, ni existe un corrimiento en longitud de onda del espectro. Entonces esto nos diría o nos informa, nos sugiere que no existen cambios químicos en la curcumina, sino simplemente existe una disminución de fluorescencia debido a procesos de desactivación no radiativos. Ok, entonces, para cuantificar un poco estos resultados, pues graficamos fluorescencia máxima en función de la temperatura y vimos que al inicio, para todas las concentraciones es el mismo comportamiento, y que al inicio, para temperaturas menores a la temperatura ambiente, la fluorescencia disminuye muy rápidamente conforme aumenta la temperatura, debido a una disminución en la eficiencia cuántica de la fluorescencia. La eficiencia cuántica me da la información de qué tantos eh, cromóforos han sido excitados en relación a la cantidad de cromóforos totales presentes en la dilución que uno ha hecho. Entonces, debido a esta eficiencia cuántica, la fluorescencia disminuye, y también debido a la viscosidad del etanol, ¿no? A temperaturas pequeñas yo tengo una viscosidad muy grande, se podría decir, o mayor a temperaturas de 45 grados centígrados, entonces ahí la fluorescencia es más. Debido a que a una viscosidad grande no tengo o los cromóforos no tienen la libertad de chocar entre ellos y producir un autoamortiguamiento, una autoabsorción por su acción dinámica o viscosidad del electrón. Al graficar fluorescencia máxima en función de concentración, vemos que el comportamiento que habíamos observado a la temperatura ambiente se repite en todas las concentraciones o para todas las temperaturas, observando que para la temperatura más pequeña
tenemos una fluorescencia mayor que cualquier concentración. Y esto es como el comportamiento que se le puede explicar a cómo las plantas tienden a reverdecer en zonas cálidas y a ser un poco más tenues en zonas muy frías. Bien, eso es respecto a lo que hemos estudiado, al efecto de la temperatura. Además, en perspectivas futuras hemos estudiado un poco de cómo es que ya las nanopartículas afectan a las propiedades de emisión de la curcumina. Entonces nosotros en el laboratorio producimos nanopartículas por métodos físicos. ¿Sí? El método se llama ablación láser en medios líquidos. Producimos nanopartículas por un método verde, donde simplemente utilizamos una placa lo más pura posible dentro de un líquido y aplicando radiación láser podemos sintetizar nanopartículas. Esas nanopartículas lo hemos aplicado a una misma concentración de curcumina, diferentes concentraciones de nanopartículas, tanto de oro como plata, y hemos observado primero que en el caso de la plata existe un desplazamiento hacia longitudes de onda cercanas al espectro de absorción de la plata cuando las nanopartículas de plata y curcumina están combinadas mediante mayor concentración de plata, tenga yo mayor es ese desplazamiento, lo que nos está indicando que hay un efecto de la curcumina, de las nanopartículas en la curcumina, y además hemos visto una disminución de la fluorescencia, ya no por fenómenos de autoabsorción, se podría decir, como en el caso de la curcumina sola que habíamos evaluado en función de la temperatura, sino debido a fenómenos de dispersión de las nanopartículas. Las nanopartículas tienden a absorber radiación y dispersarla, entonces esa energía dispersada por las nanopartículas ya no está disponible, se podría decir, para que la curcumina la absorba y tienda a emitir como fluorescencia. Por eso es que se ve una disminución en la fluorescencia de la curcumina, con la presencia de nanopartículas. En el caso de oro observamos exactamente lo mismo, ¿sí? A excepción de que aparte de la fluorescencia observar una disminución, observamos un desplazamiento en longitud de onda, lo que nos indica que por una simple combinación de nanopartículas con curcumina estamos variando sus propiedades de emisión de la curcumina, ¿sí? Hacia longitudes de onda mayores en este caso, y posiblemente también se pueda variar hacia longitudes de onda menores, bueno, ya jugando con las concentraciones, y entonces estamos cambiando algunas características de la curcumina, se podría decir. Muy poco, pero por ahí hay algún tipo de cambio. Bien, ¿qué más hemos hecho en curcumina? Actualmente hemos comparado la curcumina patrón que nosotros tenemos, comprada de una empresa, Sigma Aldrich, con la curcumina que un grupo de investigación de una universidad privada está fabricando y está aplicándolo a la funcionalización con otros tipos de compuestos. Hemos comparado nuestra curcumina con la de ellos, viendo que la curcumina fabricada por ellos tiene una emisión en longitud de onda en un delta de longitud de 10,6 nanómetros, es decir, existen diferencias entre la curcumina pura y la curcumina producida o sintetizada a partir de la cúrcuma longa, y eso pues nos sugiere que posiblemente no solamente estén extrayendo ellos cúrcuma, sino además estén extrayendo otro tipo de los cromóforos o los curcuminoides presentes en la cúrcuma longa como tal. Además, ¿qué hemos hecho? Por último, hemos estudiado la estabilidad ya no de la cúrcuma sola, sino la cúrcuma como una nanoemulsión, con la nanoemulsión de cúrcuma a partir de la cúrcuma longa. Este es un trabajo en conjunto con la Universidad de San Marcos. Ellos pues producen nanocompuestos de cúrcuma longa para aplicaciones en ya médicas, y lo que querían ellos conocer era si es que su nanocompuesto de cúrcuma fabricado por ellos, no sé cómo lo hacen, pero nos habían enviado la cúrcuma, la nanoemulsión de cúrcuma, y querían saber si es que era estable en el tiempo para ver hasta qué punto se podía aplicar en la parte biológica, ¿no? De los compuestos. Te quedan Entonces, 3 minutos, Jerry. ok, gracias.
Entonces ahí hemos analizado esta nanoemulsión en el tiempo hasta 24 días y hemos observado que en absorbancia existe un cambio, pero existe la presencia del espectro de absorción característico de la curcumina. No sabemos si es que aquí hay cúrcuma como o nanoemulsión. Necesitamos otras técnicas como difracción de rayos X para ver los cristales y todo lo demás, pero la presencia de curcumina existe después de 24 días. Lo que sí no vemos es que las características de emisión o de fluorescencia de la curcumina sí están disminuyendo, posiblemente el cromóforo esté sufriendo un tipo de desactivación. Ok, finalmente, pues para concluir, respecto a la primera parte, que había explicado un poco sobre el efecto de la temperatura, pues hemos visto que la fluorescencia disminuye conforme aumenta la temperatura, independientemente de la concentración. Y pues eso se debe a fenómenos como eficiencia cuántica, fenómenos de desactivación no radiativa, conversión externa, entre otros. Bien, siempre pues agradecer estas investigaciones. Se financian con equipamiento adquirido por diferentes tipos de proyectos. Uno de ellos es el proyecto de fondos concursables de Prociencia, que el laboratorio ganó en su periodo, y proyectos de canon minero propios de la Universidad Nacional. Gracias. Muchas gracias, Jerry. Las preguntas las vamos a hacer al final, así que les pediría a que por favor cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta utilice el chat de la presentación. Y ahora me gustaría presentar a Zairi Tupac García Roca de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, docente y director de emprendimiento y gestión de la misma casa de estudios, que tiene estudios de maestría en la Universidad Rusa de la Amistad entre los Pueblos. Por favor, Zairi, las mismas indicaciones que el ponente anterior son las 10 y 27. Tienes a 10 y 27, son 20 minutos, 37, 47. Hasta las 10 y 47, yo a las 10 y 45 voy a encender mi cámara para que sepas que te quedan 2 minutos. Por favor, adelante, Saidi. Sí se observa la presentación, ¿no? Sí, sí, Saidi, adelante. En el modo presentación. Muy bien. Bien, ante todo, muy buenos días. Muchísimas gracias a la Red Peruana de Universidades por la invitación. Bien, bien, mi nombre, como menciona, es Saidi García. Solo una pequeña corrección. Actualmente yo no soy director de la Dirección de Rendimiento y Gestión de la UNSAR. Yo fui eso fue algún tiempo ya atrás. Bien, sin embargo, eso fue un punto de partida interesante justamente para la presentación que voy a realizar ahora, ¿no? Yo trabajo en el departamento de física, tenemos un grupo de investigación liderado por mi persona, entre otros grupos, por supuesto, aquí en la universidad. eh, Somos alrededor de 12 personas en el grupo, incluyendo estudiantes. Trabajamos en dos áreas en particular. La primera área es la de física de rayos cósmicos. Actualmente, gracias al proyecto Canon, los estudiantes de nuestro grupo están llevando una pasantía en el proyecto HOC en México y dos están en el proyecto SWGO
como trabajamos también, son proyectos internacionales en Australia, en Adelaide, ¿no? Bien, otra de las ramas con la que estamos trabajando ya particularmente hace unos 7 años es la rama del emprendimiento, justamente, ¿no? Entonces, y eso es algo un poco lo que he venido a contar ahora, ¿no? Entonces, esto es parte también de un trabajo doctoral que vengo realizando justamente en la Universidad Católica del Perú, bajo la dirección del profesor Domingo González. Bien, bueno, ¿y qué les voy a contar? Básicamente, un poquito de lo que es el ecosistema de emprendimiento y nosotros estamos viendo una perspectiva desde la teoría de los sistemas complejos, ¿no? Y básicamente la idea es la siguiente, ¿no? Cuando nosotros observamos la naturaleza, básicamente lo que observamos en todas partes son sistemas complejos, ¿no? Desde, acá lo escrito, desde una selva, hasta una colina de hormigas, un enjambre de abejas, en general un sistema educativo, un sistema de educación, un sistema de salud. Básicamente todo lo que tiene carácter sistémico finalmente acaba en la naturaleza funcionando como un sistema complejo, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que vamos a discutir un poquito el día de hoy. Ok. Bien, entonces, ¿y qué cosa es dentro de eso el emprendimiento, no? Nosotros consideramos que el emprendimiento es mucho más que empezar un negocio, ¿no? Acá lo hemos mencionado como una danza de sistemas complejos donde diferentes elementos interactúan y se influencian entre sí para crear algo nuevo, algo valioso. Como seguramente muchos de ustedes saben, el emprendimiento ha sido la fuerza, el motor del desarrollo económico de muchísimos países alrededor del mundo, ¿no? Eh, es la fuerza impulsora de las innovaciones, ¿no? Básicamente eh, es un motor de creación, de innovación y de impulsor del desarrollo, ¿no? Entonces es algo básicamente que es necesario estudiar, porque las economías de alguna forma están vinculadas a esto, ¿no? Entonces esta charla de alguna forma está dirigida a físicos como también a economistas y en general todo aquel que tiene, que es parte del quehacer del emprendimiento en el mundo actual. Bien, ¿y qué cosa es un sistema complejo y qué cosas son eh, eh, los ecosistemas de emprendimiento? Bien, un sistema complejo, de acuerdo a Turner, que es profesor de Instituto de Santa Fe de Nuevo México, los sistemas complejos son interpretados como redes multicapas en evolución, compuestas por elementos interconectados que manifiestan comportamientos emergentes y no lineales, ¿no? Y acá viene algo importantísimo, que son las propiedades emergentes, que ya lo vamos a ir entendiendo. Por otro lado, un ecosistema de emprendimiento, como lo he colocado ahí, son sistemas complejos caracterizados por interacciones no lineales y dinámicas entre sus componentes, ¿no? Eso es de acuerdo a algunos autores. Y según la teoría del sistema complejo, las propiedades emergentes como el emprendimiento no derivan de las características individuales de los componentes, sino de su interacción, ¿no? Entonces, el problema del emprendimiento, a pesar de lo importante que puede ser, es que no está teorizado. Y la razón es muy clara. El emprendimiento es básicamente una propiedad emergente de un sistema complejo, ¿no? La teoría neoclásica keynesiana, económica, ¿no? De sistemas económicos, no, no percibe la posibilidad del fenómeno de emergencia. Entonces, obviamente, un emprendimiento no se puede ver con claridad desde esa teoría. Entonces, aquí el problema es que justamente hay que teorizar el emprendimiento. Y eso fue lo que a nosotros prácticamente nos motivó, ¿no? ¿Cómo hacemos para teorizar el emprendimiento? Entonces, usamos básicamente la teoría de sistemas complejos que logra explicar de alguna forma este fenómeno emergente, ¿no? Utilizando física no lineal y dinámica no lineal. Básicamente termodinámica lejos del equilibrio y física no lineal. Bien. Ok, entonces nosotros conceptualizamos al emprendimiento como un sistema complejo, pero no como cualquier sistema complejo, sino como unas estructuras específicas denominadas estructuras disipativas. Estas estructuras fueron propuestas en el año 1978 por un señor llamado Villar Prigogine, que después, debido a esto justamente, gana el premio, uno de los premios Nobel. Bien,
Bien, ¿y qué cosa es una estructura disipativa? Una estructura disipativa es una estructura que emerge, ¿no?, de un sistema complejo, ¿no?, que necesita de eh, recibir energía para mantener sus funciones vitales, ¿no? Y que tiene, lógicamente, ciertas propiedades, ¿no? Una, por supuesto, es la emergencia, pues no es la única. Básicamente tiene comportamientos no lineales, etc. Bien, entonces nosotros lo que básicamente quisimos hacer era ver si una estructura disipativa emerge de un sistema complejo, ¿por qué no pensar que, considerando un ecosistema de innovación y emprendimiento, y eso es algún trabajo que ya se ha venido desarrollando ya desde hace varios años atrás, ¿no? ¿Por qué no considerar que una estructura disipativa como emerge de un sistema complejo, ¿por qué no entender entonces al emprendimiento como una estructura disipativa, ya que ella emerge, perdón, del ecosistema de innovación y emprendimiento? Entonces, el paralelo entre una estructura disipativa y un emprendimiento como tal, ambas como estructuras emergentes. Entonces, eso nos llevó, lógicamente, a la necesidad de conocer las propiedades de las estructuras disipativas y, por supuesto, conocer las propiedades de los sistemas complejo y la propiedad, lógicamente, de unos tipos especiales de sistema complejo denominado estructura disipativa de Prigogine. Bien, entonces aquí he colocado, ¿no?, las propiedades que nosotros hemos logrado identificar que comparten tanto las estructuras disipativas como el propio fenómeno del emprendimiento como fenómeno complejo emergente. Bien, uno es la diversidad. Obviamente ambos sistemas son sistemas abiertos, ¿no?, que necesitan básicamente de flujos externos para lograr configurarse, para lograr que se generen, lógicamente, las propiedades emergentes. Pero para eso ambos sistemas son sistemas compuestos por gran cantidad de elementos diversos, además. Bien, otra cosa importante es la criticidad autoorganizada, ¿no? Cuando hablamos de criticidad autoorganizada, básicamente nos referimos a que estos son sistemas que necesitan de un parámetro específico de control que, cuando alcance algún valor específico, también se llaman valores críticos, se genera justamente debido a la no linealidad eh, presente en esos sistemas, se generan, ¿no?, fenómenos de autoorganización, es decir, que no necesitan eh, de algún líder o jefe externo que los organice, sino que el proceso de organización nace de forma natural como resultado, repito, de la no linealidad presente en este tipo de sistemas. Bien, son resilientes, son sistemas que tienen ambos, resiliencia, emergencia, mencionamos que es una de las propiedades. No linealidad, básicamente, esto se reduce al hecho de que son muy dependientes de las condiciones iniciales, tanto las estructuras disipativas como el propio emprendimiento, dependen de la trayectoria y tienen memoria. Estas son otra de las características muy importantes, porque las acciones que se tomen tanto en una estructura disipativa o como en el emprendimiento van a depender de la historia, ¿no? Y además son camino dependientes, o sea, las acciones van a depender del pasado. Bien, adaptatividad, eso es importante porque lógicamente estos sistemas se adaptan rápidamente a las nuevas condiciones del entorno y coevolucionan con él. Este es un nuevo concepto interesante porque no es que evolucionen, sino coevolucionan. De alguna manera, el propio sistema complejo, si bien es cierto, se rige bajo un cierto entorno en el cual se encuentra, también él modifica el entorno. Entonces hay una retroalimentación permanente entre el propio sistema complejo y el entorno que lo contiene. Bien. Hay intercambio de recursos, necesariamente tanto las estructuras disipativas como los emprendimientos necesitan de intercambiar recursos para mantener sus funciones y su estructura. Bien, después es importante aquí que el propio funcionamiento de este tipo de estructuras tiene que ver eh, con procesos de retroalimentativos, ¿no? Que se deben a que hay internamente fluctuaciones y dos tipos de elementos autocatálicos y elementos que son amortiguadores. Entonces, esos elementos entre sí comienzan a traccionar y provocan
ciclos retroalimentativos, ¿no? Bien, interesante también que estos sistemas, ambos, ¿no? Responden a leyes de potencia. Es decir, la ley, ahora explicaré un poco más de eso, tienen fase de colapso y conclusión, es decir, que se pueden totalmente transformar bajo ciertos parámetros específicos y valores críticos del parámetro de control, ¿no? Violación de la ergodicidad, esto básicamente significa que van a depender fuertemente de la propia historia, ¿no? Y de las condiciones iniciales. Un sistema ergódico es ergódico en realidad, los sistemas en equilibrio son ergódicos, ¿no? Los sistemas complejos, específicamente las estructuras disipativas del emprendimiento, se forman lejos de equilibrio entre el orden y el caos, o sea, no cumplen con la ergodicidad, y esto básicamente implica que no todas las trayectorias posibles son igualmente probables en un futuro. Bien, y operan en el borde del caos. Es muy importante porque entonces se requiere de una matemática y una física especial para poder trabajarlo. Debido que han sido conceptualizados en esta zona, deben de alguna forma ser estudiados bajo esta herramienta, porque la herramienta de la termodinámica no lineal o lejos del equilibrio y la herramienta de la física no lineal son herramientas que, si bien es cierto, están en construcción, son ideales para estudiar este tipo de procesos. Entonces ya existe un marco teórico que es justamente con el que estamos trabajando nosotros. Bien, les hablaba de los sistemas complejos y la ley de potencia. No, la ley de potencia son leyes muy interesantes porque no responden justamente a las curvas gaussianas o normales, ¿no? Donde la media es muy representativa. En la ley de potencia las medias no son representativas, sino son justamente los procesos más raros, más extraños, que los que son ¿no? Representan a sistemas complejos. Los sistemas complejos tienen como estructura y tienen como leyes de distribución a las leyes de potencia, donde los fenómenos, vuelvo a repetir, se llaman también distribuciones de cola ancha, donde los fenómenos extraños más bien acaban teniendo un rol principal, ¿no? Acá he puesto un poco para entender que tanto los monos, el elefante, las ratas y las personas, todos tenemos básicamente una misma tasa metabólica, ¿no? Es decir, en otras palabras, podríamos decir que una ballena, un elefante, las personas y todos los mamíferos estamos en la misma línea, ¿no? ¿Por qué compartimos con ellos? Por ejemplo, el número de latidos, más o menos todos tenemos unos 1.000 millones de latidos en nuestra vida, ¿no? Lógicamente, al ser la frecuencia distinta, pues uno vive menos tiempo y otro vive más tiempo, ¿no? Me refiero a la frecuencia del corazón. Sin embargo, ¿no? Ese comportamiento indica básicamente que todos estamos compuestos por los mismos microtúbulos, por los mismos ladrillitos, y eso de alguna manera nos indica que tenemos una estructura similar, una estructura compleja, ¿no? Entonces, la ley de potencia son evidencias que los mamíferos no todos tenemos la misma estructura compleja. Bien, estamos compuestos en realidad por los mismos microtúbulos. Bien, bueno, y acá es una parte importante, ¿no? Esto es básicamente lo que es un sistema en equilibrio, ¿no? Un sistema en equilibrio aquí, esta zona de acá, ¿no? Es una Hola, zona, Sairik, te quedan 4 minutos, por si sí, acaso. correcto, gracias. Esta es una zona donde básicamente el sistema tiene una máxima entropía y, digamos, nosotros tenemos control sobre el sistema. Pero a medida que este parámetro de control que yo les mencionaba, ¿no? Va aumentando, el sistema se va alejando del equilibrio, la producción de entropía aumenta, se maximiza y en algún momento se alcanza un valor crítico, ¿no? Del parámetro de control que provoca bifurcación, es decir, nuevos estados posibles, ¿no? Y esto es básicamente lo que va a aparecer en el emprendimiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros básicamente estamos haciendo, uno, es haber entendido que el ecosistema de emprendimiento y en particular el emprendimiento ya es considerado como una estructura disipativa, es algo que estamos planteando nosotros, esto se está publicando en un artículo, ¿no? Ya está listo el artículo, ¿no? Y eso es el número uno. Y dos, ya una vez habiendo conceptualizado el emprendimiento desde, desde la teoría de sistemas complejos, específicamente estructuras disipativas, estamos proponiendo
y eso ya es un artículo segundo que básicamente también está terminado, ¿no? Utilizar las herramientas, justamente la dinámica no lineal, la termodinámica lejos del equilibrio, para poder presentar un modelo teórico que nos permita, pues, más adelante poder eh, afectar positivamente sobre la dinamización del propio ecosistema de innovación y emprendimiento. Bien, entonces como conclusiones, este estudio respalda la hipótesis de que el emprendimiento es un fenómeno emergente dentro de los sistemas complejos similar a estructuras disipativas. Tanto los ecosistemas de emprendedores como el sistema complejo exhiben características comunes como la autoorganización, la adaptabilidad y la no linealidad. Se sugiere más investigación, por supuesto, en esta línea, ¿no? Entonces aquí yo he colocado un gráfico interesante que básicamente muestra cómo el emprendedor se mueve en un mundo de incertidumbre, pero donde hay un orden importante con producción, por supuesto, de entropía, ¿no? Y lógicamente y se mueve dentro de un mundo que a toda escala es un sistema complejo, ¿no? Desde el vuelo de la mariposa, por supuesto, hasta la propia formación de las galaxias. Y el emprendimiento, el emprendedor no está solo en eso, sino que es parte justamente de este mundo, ¿no? Decíamos que en el vasto jardín al que llamamos realidad, la naturaleza borda patrones, ¿no? Que se repiten desde el giro de una galaxia hasta el vuelo de una mariposa, ¿no? Y en ese contexto, en ese tejido, yace una verdad. Todo es absolutamente complejo y coevoluciona, ¿no? Con el entorno. Entonces, ahí es donde el emprendimiento nace y crece de forma sistémica, no jamás de forma individual. Bien, y solo para acabar, ¿no? Algunos trabajos que ya venimos desarrollando, ¿no? Entonces, nuestro segundo artículo en ese tema, de hecho, está vinculado a las células de Bender, que son un tipo de estructuras disipativas, y estamos basándonos en ellos para crear un modelo de ecosistema, ¿no? Entonces se llama Células de Bender y un ecosistema emprendedor, una mirada termodinámica al mundo de las startups, ¿no? Uno de los parámetros que vamos a usar para medir justamente el desarrollo y la estructuración del sistema complejo, el grado de complejidad, es la producción de entropía. Estamos haciendo simulaciones basadas en agentes, ¿no? Y estamos proponiendo también un principio, ya denominado principio de oposición constructiva, que lo que piensa, fundamentalmente lo que pretende es unificar justamente, ¿no? Como un principio general para la creación de cualquier ecosistema y en general cualquier sistema complejo. Muy bien, eso es lo que quería contarles y espero pues que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias, Saidi. Gracias a los dos ponentes del día de hoy. Y si hay alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat. Yo tengo una pregunta para cada uno. O sea, las anoté las dos. Voy a empezar con Henry. Henry, si yo vengo del mundo de la aplicación, de llegar a hacer innovación, de traccionar la academia a las tecnologías hacia al sector productivo o al sector público que lo requiera. Entonces, en ese sentido, mi pregunta va un poco, todo tu trabajo, lo que ustedes están haciendo, ¿cómo podría ser llevado a ser utilizado en el sistema, en el sistema productivo? ¿Y cuáles otras aplicaciones a nivel de sistema productivo se pueden tener y qué necesitas como grupo de investigación para que suceda? Son tres en una, entonces tú eliges cuál responder primero. Por favor, Jerry. Ok, bien, lo que nosotros hacemos en el laboratorio en sí es investigación básica. Vemos un poco de las propiedades estructurales, las propiedades desde el punto de vista de funcionales de la curcumina, al menos en este trabajo. Y luego estamos viendo cómo es posible tratar de funcionalizar esas propiedades, o bueno, tratar de mejorar esas propiedades mediante la funcionalización con nanopartículas, ya por la rama de la aplicación. Ujú. Eh, por ahí posiblemente tenga alguna aplicación generando que las nanopartículas que nosotros producimos son biocompatibles o no tienen ningún tipo de contaminante químico, se podría decir, porque lo obtenemos directamente del blanco que nosotros utilizamos metálico
en agua ultra pura o en alcohol 100% puro. La Una funcionalidad consulta, y porque cambia. no conozco, ¿ah? Pero ¿cuáles serían las propiedades? O sea, ¿para qué los podríamos utilizar? Generalmente la curcumina se está aplicando bastante en lo que es como un antioxidante natural, como tratamiento del cáncer, como tal, como marcador biológico, como tal. Entonces necesitamos de alguna forma de que esa curcumina llegue al cáncer, se podría decir. Ah, ok. Entonces nosotros podemos utilizar nanopartículas que sirvan como portadores para llevar la curcumina al cáncer y de esta forma que la curcumina por sus propias propiedades Ataca la célula. colorantes se utilice como un marcador biológico y luego se pueda aplicar una terapia fototérmica localizada dentro del... Ya. Por ahí posiblemente se pueda aplicar, pero como Mm. le comento, nosotros hacemos investigación básica generalmente. Estamos colaborando actualmente con las Amarcos, que ellos ya están haciendo aplicaciones de nanocompuestos de cúrcuma en la terapia fototérmica de ratitas, pero simplemente hemos hecho el estudio de estabilidad de la curcumina, no hemos colaborado más que ellos. Estudio de estabilidad con las nanopartículas, Ajá, de la exacto. curcumina con las nanopartículas. Ok. Ujú. Y si tuvieras que, hay una pregunta más personal, por ejemplo, ¿y has pensado en pasar a trabajar algunas cosas más hacia la aplicación o la idea es siempre permanecer en la investigación básica? Creo que para poder hacer aplicación necesitamos que alguien nos pida, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que ellos desean de, del estudio básico que nosotros hacemos, ¿no? O para qué lo quieren aplicar. Mm. Mientras no nos digan en qué se puede aplicar, pues lo que podemos hacer nosotros es una investigación básica de algunas propiedades, de algunos materiales, como comentaba en este caso la curcumina. Ok, eh, y eso. ya. Ah, bueno, yo igual, allá en Trujillo tienen el sitio agroindustrial más importante que tiene las últimas tecnologías. Yo creo que su laboratorio perfectamente podría trabajar con el CITE, porque están trabajando en cosas bien sofisticadas vinculadas a alimentación. Entonces, nada, yo te sugeriría, Jerry, si puedes comunicarte con las personas que están a cargo de la vinculación en la universidad, porque creo que lo que tú estás presentando ahora puede vincularse mucho con lo que ellos están haciendo. Están haciendo con nanoencapsulamiento, tienen equipos de última generación y bueno, ciertamente Trujillo y Piura son los ejes de desarrollo específico de la agroindustria en el país. Entonces creo que así que, nada, muchas gracias, Jerry, por responder la pregunta. No veo ninguna otra pregunta acá en el panel y me parece súper interesante. Ah, la última pregunta era que no me la... em, ¿qué más necesitarías? Así, si tuvieras que hacer una lista de Papá Noel para pasar así, para hacer más cosas, ¿qué necesitarías? Principalmente equipamiento, ¿no? Ya, Equipamiento con el cual se puedan hacer análisis más a detalle de algunas propiedades estructurales, propiedades, ya y viendo por el lado de aplicaciones, se podría decir, que actualmente ese es el gran problema que tenemos, ¿sí? la barrera. Hacemos la curcumina, hacemos nanopartículas, podemos obtener algunas propiedades ópticas, pero no tenemos los equipos para obtener los espectros, por ejemplo, Raman, que me dan información de la estructura, o un DRX, que me da información de los Claro. cristalinos o las formas. Entonces, Ah, bueno, eso es, sí. El problema de estudiar cristales en Perú es eso, no hay. no hay Entonces, eso. y te comento porque nosotros teníamos una proteína, la estructura de la proteína se requiere para las patentes, la estructura y además la descripción de la estructura cristalina para que no choques con otras patentes y aquí no hay, tienes toda la razón. Entonces, sí, es desafortunado. Me agrada mucho que hayas dicho equipo y no necesitamos plata, necesitamos no, equipo, solo equipo. Pensé que ibas a decir Equipo no lógico. necesitamos. Ya, Jerry, muchas gracias por la presentación. Un gusto conocerte
Cualquier cosa estamos en contacto. Igualmente. Ahora tengo la pregunta para Saidi, que va por el mismo derrotero. Am, todo lo que tú has presentado ahí, todos estos estudios, me parecen interesantes. Yo trabajo en el ecosistema, efectivamente estoy de acuerdo con muchas de las conclusiones. Pero yo quería hacerte una pregunta un poco más compleja quizás, ¿ah? Pero todo lo que tú has estado estudiando, ¿cómo crees tú que, o qué cambios, o si hay, y si no hay, cómo se tendrían que hacer? ¿Cuáles son las políticas públicas que deberían ser generadas en función a los hallazgos que tú has encontrado vinculados a los sistemas de emprendimiento? O sea, ¿existen, no existen? ¿Hay que cambiarlas? ¿Hay que crear nuevas? No, no sé, si pudieras como darnos una visión en base a lo que tú has hallado, que concuerdo, ¿ah? Completamente. Nosotros lo que hemos visto es que hemos intentado teorizar el emprendimiento, ¿no? Para justamente poder impactar más adelante sobre él. Porque si conocemos realmente cómo funciona, cuál es su dinámica y en qué zona buscarla, ¿no? O buscarlo, pues podemos obviamente impactar. Eh, no he puesto aquí el segundo artículo, porque el segundo artículo justamente lo que planteamos ya es eso. Le hemos llamado modelo de remolino emprendedor. Lo que hacemos es básicamente, ¿no? Generar las condiciones necesarias para dinamizar el propio ecosistema de innovación y emprendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en particular? En particular, lo que hemos hecho es ubicar un parámetro de control, ¿no? Un parámetro de control basado en una estructura disipativa denominada células de Bénard, ¿no? Ese parámetro de control tiene algunos elementos importantes, ¿no? Un elemento importantísimo que sería el punto de partida se llama es la demanda insatisfecha, ¿no? La demanda insatisfecha es el punto de partida para empezar con cualquier tema de innovación y emprendimiento, ¿no? Lamentablemente no son las políticas que nosotros realmente usamos aquí en el país, ¿no? Y después de tener la demanda insatisfecha, el segundo punto es algo con lo que tú trabajas, tiene que ver con la transferencia tecnológica, ¿no? Necesitamos gestionar esa demanda insatisfecha, obviamente usando tecnología. El tercer punto tiene que ver con el propio conocimiento. Si tú tienes el conocimiento necesario para poder usar esa tecnología de forma correcta, puedes obviamente atacar esa demanda de forma importante, ¿no? El cuarto punto está vinculado con el tema del acceso a recursos, ¿no? Recursos de todo tipo, pero por supuesto también recursos económicos. Y el quinto punto, y no menos importante, para nada, es el tema de creación de redes, ¿no? Es importante generar redes y trabajar de forma colaborativa, ¿no? Nosotros, en base a esos parámetros, en base a esos conceptos, ¿no? Y haciendo la analogía directa con la creación de células de Bénard, que es una estructura disipativa muy importante, ¿no? Que nace como producto de la otra organización, hemos logrado justamente encontrar estos parámetros, ¿no? Eh, y lo interesante también es que no solamente hemos encontrado los parámetros, sino que estamos en proceso de validarlos, ¿no? Con el ecosistema de Silicon Valley, ¿no? ¿Por qué Silicon Valley en particular? Porque Silicon Valley tiene mucha data, es uno de los ecosistemas más estudiados, entonces el modelo se está validando en ese momento. Yo vengo trabajando en esto y ese va a ser justamente el fin, ¿no? De este trabajo de doctorado que venimos trabajando, obviamente, gracias a la Universidad Católica de Perú y la Universidad San Antonio de Agua de Cusco, que es la donde yo trabajo. Ujú. Pero ¿tú crees que existen las políticas públicas que realmente Definitivamente no, sostengan? no, en ese momento no, porque Mm, es como no hay. cuando alguien inicia, digamos, nosotros hemos visto que el punto primario y que define justamente este parámetro que le hemos llamado número de emprendimiento, está vinculado a la demanda insatisfecha. Entonces nosotros en el Perú básicamente no tenemos mapeado, ¿no? Porque no se ha hecho un trabajo de inteligencia estratégica, es decir, que vincule una vigilancia tecnológica con perspectiva tecnológica, con gestión de conocimiento, que nos permita ver hacia dónde se mueve el mundo y, ¿no? Y cuál es esa demanda que nosotros debemos cubrir, que es lo primero que debería hacerse, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local, ¿no? Y eso no se ha hecho. En base, si no se hace eso, obviamente no puedo tratar de construir ecosistemas de innovación y emprendimiento de forma correcta, porque lo primero que se tiene que hacer no se ha hecho, ¿no? Entonces creo que los esfuerzos deberían ir
básicamente por allí, ¿no? Por eso es que estamos estudiando esto, lo hemos teorizado para justamente poder impactar de forma correcta sobre el ecosistema y generar nuevas políticas públicas que realmente dinamicen de forma eficiente al propio ecosistema. Para eso lo hemos conceptualizado como sistema complejo, específicamente como estructura disipativa a los propios emprendimientos. Ok, gracias, Airi. No tengo ninguna otra pregunta en el chat. Daríamos por concluido. Les agradezco tanto a Zaire como al profesor Jerry. Sus intervenciones me parecen sumamente interesantes. Concuerdo contigo de que lamentablemente nuestras políticas de emprendimiento están en pañales. Hubo un intento de hacer una política de emprendimiento, pero fue hace muchos años y no prosperó. Lamentablemente el sistema público en este minuto está un poco decaído, por decirlo de alguna manera. Solamente tenemos los fondos de Startup y los fondos de Innovate y los fondos de Turismo Emprende. Y no tenemos Venture Capital, tenemos una red de inversionista activa y muy poco Venture Capital. Entonces es como difícil poder estandarizar algo acá dado eso. Y nada, les agradezco a todos. Gracias, Airi. Vamos a cerrar el panel y la mesa. Los invitamos a todos. Están puestos los registros de la mesa 40, 41 y 42, que es Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas, con sus links. Y gracias, Jerry, y disculpa si te preguntaba, yo sé que era investigador básico, pero siempre me gusta sacarlos de la zona de confort para pasarlo a la investigación aplicada. Y lo mismo hacía Zairi, que en la UNSA, él era transferencista ahí, entonces es difícil cuando uno parte solo siendo investigador eh, básico. No sé si quieren dar algunas palabras finales a los que están acá antes de cerrar, ¿no? Solo agradecer nuevamente y aprovechar también para decir que es importante lo que mencionamos, ¿no? De crear redes multinivel, multicapa. Y, por ejemplo, en la UNSAC, yo tengo entendido que tenemos equipos sumamente importantes, ¿no? De espectrometría, etcétera, que podrían, yo creo que en el marco de la colaboración, ser parte de ese trabajo, ¿no? Y un poco ampliar más la investigación, ¿no? Y apoyarnos entre universidades, ¿no? Entiendo que para eso está hecha la red, ¿no? Así que en general le recomendaría a Jerry justamente eso, ¿no? Tratar de usar equipos que tenemos en otras universidades un poco para no detener la investigación por ese lado, y sino Sí. más bien ampliarlo un poco más, ¿no? Sí, Jerry, ¿algunas palabras para ya cerrar el panel? Sí, también de mi parte agradecer por esta iniciativa muy buena de poder compartir y poder escuchar los trabajos que se vienen haciendo en la red peruana de universidades y pues tomar en cuenta la recomendación, ¿no? Del profesor de poder vincular ya los laboratorios dentro de la red para poder seguir trabajando. Gracias nuevamente a Ok, todos por su asistencia. gracias. Nos vemos entonces en el resto de los horarios y las mesas que quedan aún por concluir y eventualmente en el próximo encuentro del próximo año. Hasta luego. Gracias. Chao, Gracias. chao.